Bienvenida y bienvenido, qué gusto que nos acompañe. Hoy estamos grabando desde la Fundación Miguel Alemán en esta hermosa biblioteca. Vamos a grabar un programa sobre ser jueza y ser juez en México, implicaciones, retos y desafíos. Y para platicar de este tema, ¿quién mejor que dos personas juzgadoras que están en tribunales laborales? Nos acompaña hoy la jueza Lucero de Alba Peña. Jueza, bienvenida, qué gusto que nos acompañes. No, muchísimas gracias por la invitación, un honor de verdad. Y nos acompaña también el juez Antonio Ordóñez Serna, que además ustedes conocen muy bien porque está muy activo en redes sociales. Bienvenido, juez. Estimada Erika, muchas gracias por la invitación a ti y a todo este gran equipo. Muchas gracias a ambos. Y pues me gustaría que pudiéramos platicar. Los dos están especializados en materia laboral y la reforma laboral, ustedes lo saben muy bien, ha sido me atrevería a decir, una de las más importantes en la última década, porque toca esta parte tan cercana a la sociedad que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras. Y me gustaría que pudiéramos iniciar este programa acercándonos a la sociedad, es decir, compartiéndoles algunos de los asuntos relevantes que les ha tocado resolver y que hablan del papel tan importante que juega el Poder Judicial de la Federación en esta nueva dinámica del derecho del trabajo. Y me gustaría comenzar contigo, jueza Lucero. Ay, los asuntos que podrían tener más impacto, es difícil seleccionarlos porque siento que para mí todos mis asuntos tienen ese impacto, todos tienen ese punto importante, ese quick que tuvimos que haber estudiado para darle relevancia, pero en este nuevo sistema de justicia, uno de los pilares que fueron así como base fue entender que solo íbamos a judicializar lo judicializable, lo hemos dicho muchas veces. Dejar de llevar todo a juicio y empezar por los temas de conciliación. Y yo les quiero platicar de un asunto en conciliación que me llena de orgullo y del cual no hay más constancia que lo que yo les cuente hoy aquí. Porque fue un asunto en el que el trabajador únicamente nos estaba pidiendo pago de los salarios, cuestiones de vengadas. Y dice, porque me corrieron del trabajo, fue justificado el despido. Entonces, si nada más vienes por las vengadas, ¿qué pasó? ¿Por qué estás ya en juicio y no pasaste por la conciliación? Entonces, siempre antes de las audiencias abrimos una etapa para conciliar, una etapa de conciliar en la que tenemos la posibilidad de platicar con la gente de manera directa, de una manera preciosa, de explicarles cómo no vamos a fijar un tema de derechos, sino vamos a fijar un tema de intereses. Les digo, una cosa es de quién es la naranja. ¿La naranja te pertenece? Sí, este es un derecho. Pero ¿cuál es tu interés en la naranja? Quiero el jugo porque necesito la vitamina C. ¿No? Es entenderlo, aterrizarlo, platicarlo, tener esta comunicación. Y entonces yo platicando con este trabajador le digo, oiga, yo solo quiero saber por qué dice que fue un despido justificado. ¿Qué pasó? Y entonces el trabajador me cuenta, fíjese que una mañana me suena el despertador y simplemente no me puedo parar de la cama. ¿Y luego qué pasó? Pues vino el día 2 y no me pude parar de la cama. ¿Qué pasó? Y el día 3 y no me podía parar de la cama. Y entonces le avisó a su patrón y me dice, jueza, ¿y qué cree usted que iba a decir el patrón? Pues tómese un café y véngase a trabajar. Dice, evidentemente ante esa situación me corrieron. Bueno, pues sígame contando, yo ya estaba muy intrigada en ese momento de mi conciliación. ¿Qué más pasó? Pues a los días llega una familiar y lo que dice es, tienes que atenderte, traes una depresión. Lo que tú tienes es un tema de depresión. Pasan, empiezan a buscar ayuda, apoyo y se dan cuenta que efectivamente él estaba en un tema de una depresión severa. Para empezar, habría que entender que es un hombre. Y es un tema de género saber que las emociones las tenemos que manejar distintos. Cuando eres hombre te dicen no puedes sentirte triste, tú no tienes ese permiso. Entonces él no se estaba permitiendo saber qué era lo que pasaba. Para esto ya le había pasado, ya le habían pasado el término para reclamar el despido, evidentemente pues ya que podía tener. Cuando tengo ahí al patrón le digo, ¿usted sabía todo esto? ¿Y qué va a pasar? Logramos conciliar el asunto y terminaron reinstalándolo. Si yo les cuento, mi conciliación únicamente dice, conciliaron las partes y lo reinstalaron. Pero les estoy platicando que es un asunto que aunque no se ve reflejado en toda la estructura, no hay un tratado sobre lo que sucedió aquí,
fue un asunto que implicó mucho trabajo, que implicó mucho conocimiento de cuestiones de perspectiva de género, de cuestiones de derechos humanos, de saber hacer los temas de conciliación, y llegamos a este entendimiento con él y logramos la reinstalación. Y él tiene ahorita ya casi 2 meses, me parece, reinstalado y bueno, ¿qué les puedo contar? La verdad es que es un asunto que me llena de mucha satisfacción, pero como muchísimos. Tenemos a Doña Cata. Doña Cata es una señora preciosa, 25 años trabajando como trabajadora de limpieza de una empresa muy grande y llega cumpliendo 65 años de edad, la señora Doña Cata, sin estudios, viuda, con muchos hijos, en una zona de Tlaxcala muy lejana. ¿Y qué sucede? La corren. ¿Por qué? Por la edad. Cuando se da cuenta ella que le están corriendo por la edad, quiere ya su pensión, a ver qué pensión es la que le corresponde. Nunca había sido dada de alta en el Seguro Social. Estábamos en un esquema de outsourcing, ¿no? Y entonces cuando llega ella, no nos podía explicar el esquema en el que ella había trabajado durante tantos años. Entonces esta posibilidad de nosotros entender en qué esquema podía estar ella y podernos dar a la tarea de pedir todos los informes necesarios, saber que podías bajar un estándar probatorio, ¿qué quieres decir? Que no pides esas pruebas todas, me tienes que traer hasta tu acta de nacimiento y tu primera carta de los reyes. No, sabes que bajas este estándar para poder darle acceso. Entonces también fue un tema de mucha satisfacción y así, bueno, les puedo seguir contando muchos, pero estos dos principales y bonitos. Qué importante, jueza Lucero, los que nos compartes, porque ejemplifican algunos de los ejes medulares de la reforma laboral, que tienen que ver con la conciliación, la oralidad, el principio de realidad. Y me gustaría que tú también nos pudieras compartir unos, juez Antonio, que nos permitan ver esto, el nuevo papel que tiene el juzgador en materia laboral. Pues bueno, mira, hablando de los casos relevantes que considero nos permiten mucho poner el ejemplo de cómo las juezas y los jueces laborales nos acercamos porque no hay otra forma de no resolver si no estamos cerca de la sociedad. Hace poco comentaba que lamentablemente la cercanía que tenemos que tener con la sociedad es cuando la sociedad llega con un problema. Ya tuvieron que pasar por un despido, por solicitar una pensión que no les es concedida o que se las concedieron pero con montos menores a los que realmente les corresponden. Entonces ya llegan con nosotros con un problema. No es que se acerquen o que el Poder Judicial a través de sus juezas y jueces nos acerquemos a las calles porque quizá esa no es tradicionalmente nuestra función y nos toca ser aquel árbitro imparcial que tiene que resolver sus conflictos. Entonces cuando ya llegamos nosotros con las personas o las personas llegan a nosotros y a nosotras, tienen una situación muy compleja ya. Su vida o su patrimonio está de por medio. Entonces imagínate la preparación y el humanismo que tenemos que tener para tener conciencia de la situación tan grave que están pasando y así resolverla pues con una realidad. Esto es qué es lo que pasa en nuestra sociedad y no en la sociedad de abstracto, sino ¿dónde estoy yo administrando la justicia? Bueno, ¿qué problemas tengo en esta localidad? Porque son propios de los asuntos que yo voy a conocer. Por supuesto, una región será México, otra región será la Ciudad de México, otra región será, incluso una localidad será, no es lo mismo lo que pasa en la del Valle, lo que pasa en Iztapalapa, ¿estás de acuerdo? Y esa es una realidad que nosotros tenemos que tener bien presente cuando vamos a juzgar casos. Mira, yo te voy a decir 2 casos muy, muy particulares. Uno de ellos que no está obligado a conciliar previamente, acudir al tribunal para hacer valer su asunto, pues son, por ejemplo, los casos de seguridad social como el riesgo de trabajo o la invalidez. Esto es, cuando ustedes tienen una enfermedad que les ocasionó su trabajo o sus trabajos anteriores o simplemente un día se caen en su casa y después ya no pueden laborar porque están fracturados, porque se dedican, no sé, a la obra y luego después su mano ya está lesionada. Entonces, dependiendo de dónde ocurra o en qué contexto pasen estos accidentes o estas enfermedades, es como nosotros vamos a determinar si es una invalidez o un riesgo de trabajo. En el supuesto llega un señor a la audiencia que yo veo el expediente y veo que su situación de salud pues es bastante delicada. Está muy enfermo para acabar pronto. Llega y yo lo veo en silla de ruedas. Difícilmente se puede mover
y incluso hablar le cuesta trabajo. Yo ya tenía el conocimiento de que era un caso en el cual él, como despachador de gas, un día se cayó. Nada más se cayó del vehículo, pero se cayó de forma tal que se le lastimaron o se le lesionaron algunos nervios de su cuerpo, y eso le provocó, fíjate, pareciera que no hay como mucha relación, pero es tan fácil de entender. Le provocó una caída que su umbral del dolor quedara sumamente alto. Entonces, una persona que el estar aquí como nosotros platicando le genera un dolor inmenso. Sentarse, moverse, respirar. Y te topas con situaciones en las cuales el Instituto de Seguridad Social que le corresponde no le quiere reconocer que está enfermo. Porque a lo mejor quizá quien practicó los estudios, quien le valoró, pues tuvo un criterio que no fue el afortunado para la persona, pero para mí era evidente que la persona estaba muy enferma. Y me pedía que yo le condenara al instituto a que le pague una pensión. Entonces, fuera de que no está obligado a conciliar, realmente yo aquí tenía al demandado y le digo a la defensa, mire la situación en la que se encuentra el señor, y el juicio quizá todavía le faltan algunos meses para que podamos integrarlo y sentenciarlo. ¿Está seguro que no podemos conciliar el caso? Seguro que viéndolo con este estado de salud no lo podemos conciliar, o sea, no le podremos dar una pensión ahorita. Es una invitación que nosotros tenemos que hacer, porque no estamos juzgando, pero vemos la realidad de algo perceptible a simple vista con los sentidos. Y me comenta, ¿sabe qué, juez? No venía yo preparado para ver a la persona en estas condiciones. Si usted me lo permite, en la siguiente audiencia quizá yo pueda traer una propuesta. Bueno, viene la siguiente audiencia, me dice que no le es posible porque no le han autorizado conciliar el caso, y yo sigo mi juicio. Realmente sí tuve mucha cautela en decirle al señor, no es necesario que usted venga a las audiencias si usted se siente tan mal, porque no vamos a recibir declaraciones suyas. Y las valoraciones médicas que le van a hacer, yo voy a fijar fechas específicas para que usted le valoren. Bueno, en este caso no quedó de otra más que el dictamen pericial me dijera lo que todos podíamos apreciar, no más que no somos médicos para determinarlo técnica y profesionalmente. Y él me dice, el perito que atendió el caso, el señor está 100% incapacitado para desarrollar cualquier trabajo por el resto de su vida. Yo no tenía dudas de eso, pero parecía que quien sí tenía dudas era el IMSS. Entonces, cuando atendemos estos casos de seguridad social, son en ocasiones tan evidentes que uno quisiera, desde que ves a la persona ahí, decir, le sentencio a su contrario a que le dé lo que me está pidiendo. Pero debemos de seguir un proceso legal que rige nuestro actuar, porque no podemos eso sería ser autoritario. Entonces, esto aplica para todos los casos, donde tenemos dudas, donde no tenemos dudas, y eso es precisamente lo bonito de nuestra función, que, como decía la jueza Lucero, cada caso para nosotros es importantísimo, y realmente con cada caso que resolvemos, nosotros no vamos a alcanzar nunca a ver el cambio que hacemos en la vida de las personas. No es la vida de esta persona, es la vida de esta persona y de todo su entorno familiar. Y seguramente, quizá, nosotros menos nos vamos a dar cuenta que con esta sentencia, en su entorno, esto es en su colonia, en su casa, en lo que fuera su trabajo, otras personas se van a dar cuenta que lo ha logrado, van a ver el impacto social de una sentencia y quizás se van a animar a seguir demandando este tipo de casos. Personas a las que se nos dice todos los días, la justicia no está al alcance de todas las personas. Bueno, ¿qué puedo hacer yo para acercarla? Quizá con sentencias modelo como estas, que nos escuchen a nosotros, que les hagamos saber cuáles son sus derechos y que vean cómo nosotros sentenciemos para que se les reconozcan y se les otorguen prestaciones en dinero, en especie, y ya su calidad de vida mejore. Pues con eso mandamos el mensaje que realmente siempre debe demandar el Poder Judicial a través de sus juezas y de sus jueces. Qué relevante, qué humanizante lo que nos compartes, Antonio, porque nos deja ver justo eso que se ha manifestado, que lo ha dicho la ministra presidenta, otros ministros, ustedes mismos, que detrás de cada expediente hay una historia de vida
y ahora con el caso que nos compartes, deja ver mucho la actitud proactiva que deben de tener las personas juzgadoras al resolver estos asuntos que están llegando en materia laboral. Y esto me permite preguntarte, Lucero, ¿en qué medida ha cambiado la reforma laboral también el tiempo en el que se resuelve? Porque a veces es una de las, pues de las quejas, de las percepciones de los trabajadores que van al juicio y que anteriormente se llevaba años. Podías ahí esperar, incluso había algunas prácticas dilatorias. Y ahora, ¿cómo estamos con esos tiempos? ¿Cómo la reforma laboral también ha venido a transformar el tiempo de resolución? Sí, definitivamente estamos viendo tiempos récord, porque en juntas se llegaban a ver asuntos de 10 años, ahorita los estamos viendo en meses. Pero permíteme regresar a un punto que comentaba ahorita Antonio, bien importante, porque efectivamente le dijo al patrón, oye, pero este asunto va a continuar, necesito que me resuelvas. Y algo que se ha logrado y que es precioso en este nuevo sistema de justicia laboral, desde el primer juzgado que abrió, Naucalpan tiene una de las primeras medidas cautelares impresionantes que se dictó fuera de lo propio que establece las 4 hipótesis que establece la Ley Federal del Trabajo. Se dictó una especial para atender, fue el tema de una niña que había perdido la mano en el empleo. Entonces se le otorgó inmediatamente la jueza Juanita Fuentes. Juana Fuentes, no. Y bueno, a partir de ahí, algo que la gente no sabe de los juzgados laborales es que trabajamos, estamos 24/7. Porque en el asunto no estoy segura si así lo haya determinado el juez, pero en los asuntos que vemos en la mayoría son temas de salud, están muy afectados y no tienen el servicio médico. Entonces hemos empezado a otorgar estas medidas cautelares para que en lo que se lleve el asunto, en lo que yo dicto el asunto, tú vas a recibir servicio médico. Yo con este trabajador que al final se llegó a conciliar, pero ya habíamos visto incluso servicio psicológico, medidas cautelares para una mujer que está sufriendo acoso y ahorita está afectada. De aquí a que se determina al final del juicio 4 meses, 5 meses, que sí vivió esta violencia, el daño psicológico se tiene que ir trabajando. Entonces se dijo, el Seguro Social manténla dada de alta para que le dé servicio psicológico. Una alta únicamente para esos efectos, no para semanas de cotización y todo lo que puede implicar. Una alta médica. Hemos tenido asuntos de hemodiálisis y en las que tenemos el teléfono prendido todos los días, todas las horas, para que si me hablan y me dicen, en este momento llegué al IMSS, no me están atendiendo, en ese momento quien esté de guardia, el actuario, el secretario, nosotros inmediatamente nos presentamos a que le estén dando. Tuvimos una hemodiálisis con una chica que, determinando su hemodiálisis, le estaba dando un infarto, pretende entrar al instituto y le dicen, estás dada de baja. De hecho, ese era el tema de la litis. Y entonces fue inmediatamente de atiéndanla. Tengo una señora que tiene cáncer, que también esa la tengo vigente ahorita en juicio, y estamos con medida cautelar pendiente 24 horas del día. Y en el tiempo de resolución de los asuntos, pues sí, definitivamente ha sido también un trabajo que hemos tenido que estar haciendo con el foro, porque de repente sí vemos mucho el tema de si quieren seguir haciendo estas cuestiones de dilación, pero va a ser un cambio también, no solo de lo que estamos haciendo nosotros, sino del entendimiento social, que muchas cosas se pueden solucionar desde la conciliación, desde el diálogo, porque cuando volvemos a activar, y que son cosas que nos han puesto a estudiar para conciliación, hay que volver a activar esto de emisor-receptor, canales de comunicación, ¿no? El ruido. Cuando empiezas a entender todo eso, aquí en este asunto que les comento de este señor que tenía esta situación de la depresión, lo que faltaba era sentarse a platicar con el patrón. En muchas ocasiones eso es lo que tenemos que también trabajar. O sea, además de lo jurídico, de todo lo administrativo, de todo lo que podemos hacer, sabemos que tenemos esta función desde la conciliación que es muy bonita. Y esto de la conciliación nos lleva al mismo punto que me preguntabas. ¿Cuánto están tardando los asuntos? Estamos recortando los asuntos muchísimo porque mucho se puede ir en conciliación. Y en las capacitaciones que tenemos para lograrlo, sí vemos, ¿verdad? No me va a dejar mentir Antonio ahorita. Hemos visto que muchos tribunales tienen muchos muy buenos números en conciliación, ¿no? Entonces, esto evidentemente nos ayuda a que te estás quedando con asuntos, como decíamos, que son judicializables. Me van a decir,
¿Qué es judicializar lo judicializable? Pues aquello que va a implicar realmente una interpretación de la norma, cuando tienes que darle, no sé, una interpretación conforme con el artículo primero constitucional para hacerlo más amplio y poder dar una protección mayor a la persona. Esos son los que decimos, permítanos. Pero si aquí fue una falta de comunicación, porque él nunca te fue a decir, no me puedo levantar, no sabía que era una depresión, ya lo platicó contigo y lo entendiste, aquí se acabó el asunto y qué bonito que pudimos concluirlo así. Nos ha ayudado mucho y hoy por hoy los números están bajando. Sin embargo, sí sabemos que es una necesidad hoy tener más juzgados. Cancún está rebasado totalmente. Necesita más, necesita yo creo mínimo unos 2 juzgados más, yo ya poniendo números aquí muy atrevidamente, pero sabemos que hay muchas ciudades, Acapulco también teníamos como una sede bastante agobiada, necesitamos más jueces, sí necesitamos más juzgados, pero trabajando así estamos seguros que lo podemos lograr. México tiene aproximadamente, creo que tenemos 5 jueces por cada 100,000 habitantes y los estándares internacionales nos señalan que debemos de tener 15. Entonces, en México estamos haciendo falta jueces. Para lograr seguir trabajando en esta justicia pronta y expedita, se necesitan más jueces y más juezas. Los dos coinciden en lo importante que es que una de las claves del éxito de la reforma laboral tiene que ver con la conciliación y con esta pues actitud proactiva que tienen que tener las personas juzgadoras. Y ahorita Lucero mencionaba algo que es importante. Las cargas de trabajo, Antonio, ¿cómo están en eso? ¿Cómo lo están llevando en el Poder Judicial? Fíjate qué interesante tu pregunta, Erika, porque te puedo comentar, he tenido el privilegio y la fortuna de pasar por diferentes adscripciones en el país y te puedo comentar situaciones en las que la carga de trabajo era muy manejable en el estado de Hidalgo, donde yo comencé como juez laboral y tenía hasta un récord, ¿no? O sea, para esta emoción, este ánimo, esta energía que traemos las y los jueces laborales de implementar un nuevo sistema y desde cero, cuando no había nada escrito, como me tocó a mí, te decía, había un récord que mismo me había puesto de que dije, tramité y resolví un juicio en 5 semanas. O sea, un mes, una semana. Y la comparación con la junta de 5 años, dices pues, ¿qué hizo? O sea, ¿es Superman o qué no? Realmente, ¿qué se hizo? Pues aprovechar todas las herramientas que se nos dio con esta nueva implementación de justicia y aplicarlas en la medida de que la carga de trabajo me lo permitió. Porque después de ahí paso a una segunda inscripción donde tenemos la mayor carga laboral de todo el país, que es en Naucalpan, Estado de México. Y enfrentarte a una realidad tan distinta que dices, creo que aquí no voy a poder resolver en 5 semanas un juicio, ¿verdad? Porque hay un rezago considerable, la plantilla es menor incluso a algunas otras sedes y te enfrentas a realidades que te rebasan para poder cumplir tu función en los plazos y términos, porque te voy a poner un ejemplo. Quizá una persona secretaria instructora pueda atender manejablemente unas 3 demandas al día y unas 4 o 5 audiencias a la semana, más todo el trabajo que es tramitar sus alrededor de 150 expedientes en trámite, más o menos. Tú duplícale esto y ¿qué va a pasar? La persona humanamente posible no le será atender tantos asuntos y se va a empezar a generar un rezago. Y ahí es donde nosotras y nosotros que nos debemos a la sociedad, a estos casos tan delicados como los que hemos contado y que es tan delicado el número 1 como el número 100, pero el número 100 va adelante y tenemos pues situaciones muy complejas, pero hay que buscar las formas. Yo sí quiero decirle a tu amable público que hacemos lo inhumano desde la persona que recibe las promociones, quien nos apoya con el aseo de las instalaciones y quien nos apoya con las propuestas de las resoluciones y por supuesto las juezas y jueces que todas y todos somos un equipo que estamos frente a las personas que acuden con nosotros, pero hacemos lo humanamente posible porque todo salga en tiempo. A veces no nos es posible pese a que lleguemos a las 7 de la mañana al tribunal y salgamos a las 2 de la mañana. Y nuestros espacios para descansar como juezas o jueces muchas veces son de un par de horas. Y luego
podrán decir, no hay que romantizar el dedicarle tanto tiempo a esto, pero es una cuestión de vocación. No es que haya nadie detrás de mí, de Antonio, diciéndome, entras a esta hora y sales a esta hora. No, es una cuestión de vocación. Yo decido entrar a esa hora, yo decido salir. Y cuando digo salir no es de que cierre mi tribunal a tal hora. O sea, quizá me voy a mi casa a las 11 de la noche y todavía ceno y habrá otro par de horas que sigo trabajando. No es nadie que me lo imponga como condición para ser juez, sino que es solamente la vocación, porque aquí, así como tienes estos libros, aquí tengo formados unos expedientes y veo a la trabajadora embarazada que está ahí abajo, pero al señor con una discapacidad aquí arriba. Entonces, eso me motiva a mí a resolver este asunto, seguirme desvelando, resolver el que sigue, seguirme desvelando el otro, y quizá eso me da la tranquilidad del deber cumplido. Pero las cargas de trabajo después, ahora que estoy acá en Ciudad de México, no, increíble. Es asuntos, por un lado, muy complejos, por otro lado, de las empresas más grandes del país, y por el otro lado, el número. Entonces, es complicado, Erika, atender las cargas de trabajo. Muchas veces nos superan, como dice la jueza Lucero, se requieren más juzgados, más tribunales, y ojalá se logre. Pero si esto no se puede por cuestiones presupuestales, pues la sociedad, espero que lo vea, quienes les tocan estos asuntos lo podrán dar su testimonio de que hacemos todo lo que está en nuestras manos y lo vamos a seguir haciendo siempre que la ley, la Constitución y la realidad de México así nos lo permita. Y además, lo dices muy bien, Antonio, con este compromiso, e incluso como una elección de vida. Lo que está de por medio, ustedes no ven las horas, sino el asunto que está, la persona que está detrás de cada uno de esos asuntos. Y eso me lleva a preguntarte, Lucero, ¿cuáles son las bondades que a veces olvidamos comunicarle a la sociedad del juicio de amparo? Que sepan ellos, el público televidente que nos está haciendo el favor de vernos, que el juicio de amparo no es algo alejado a ellos, que es ese medio que tienen para defender sus derechos y que ustedes están ahí como últimos garantes de la protección de sus derechos. Sí, pues definitivamente me parece que cuando no conoces algo, pues si no sabes lo que hay en el buffet, ¿cómo vas a pedir lo que hay en el buffet? ¿No? Si no sabes lo que hay en el menú, ¿cómo lo vas a pedir? Y entonces desconocemos muchas cosas que podemos pedir, a las que tenemos derecho. Una cosa importante es que el Poder Judicial Federal tiene el Instituto de Defensoría. Esta defensoría es gratuita. Y entonces, ¿qué implica? Que las personas pueden llegar y preguntar. Es más, o sea, traigo un problema, en el tribunal han llegado muchas ocasiones directamente de jueza, es que fíjese que me corrieron, sí, su demanda, ¿no? No traen nada, muy bien, entonces los remitimos con defensoría. Estamos nosotros son muchos, ¿cómo explicar esto? Nosotros somos nos llaman primera instancia, nosotros somos un juzgado que conoce de primer momento, ¿no?, el problema, el origen. Nosotros, una vez que revisamos ese problema, las partes pueden inconformarse con nuestro actuar. Sí que se revisa si no estás conforme con la sentencia que yo dicté, te puedes entonces presentar una demanda de amparo, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Que alguien va a revisar directamente este actuar mío que esté conforme a la Constitución. ¿Y esto cómo lo pueden lograr las partes? Defensoría pública gratuita los puede estar auxiliando. Tienen hipótesis, ¿no? Si hay unas hipótesis a quienes se les puede auxiliar de manera gratuita, pero incluso, por ejemplo, en alguna ocasión vi que se puede auxiliar a patrones cuando tienen el ingreso no es mayor, no recuerdo la cantidad, pero incluso con patrones. Entonces, aquí lo que me parece es que nos está haciendo falta mucha cultura cívica, nos hace falta otra vez esta clase de civismo, nos hace falta mucha difusión, ¿no? De cuáles son tus problemas, porque además piensan que a veces es un tema laboral, cuando no es un tema laboral, cuando a lo mejor es un tema con una cuestión de honorarios, ya estaríamos viendo un tema civil, ¿no?
todas estas situaciones no necesariamente las tenemos que conocer todas y todos, pero sí saber con quién puedes ir y cómo se te puede auxiliar. Las puertas de Defensoría están abiertas. Yo aquí le estoy haciendo ya todo el comercial a Defensoría. Les mandamos un saludo, por supuesto, y gracias por todo el trabajo que hacen, de verdad, porque además quiero decir esto. Tengo un asunto, llega la trabajadora, vamos a iniciar audiencia, no trae abogado. ¿Dónde está tu abogado? No sé, no me contesta. ¿Cómo que no le contesta? A ver, muy bien, en este momento llamen a Defensoría. Y Defensoría inmediatamente ve a quién en ese momento te pueden estar enviando para que te auxilie y puedas continuar el asunto sin que esta persona pierda la representación, ¿no? La asesoría legal. Entonces, si por ahí va el tema, ¿cómo la gente debe de entender entonces el amparo? Sí, como este medio de... El amparo, básicamente, yo lo he dicho mucho, es un abrelatas. Nosotros tenemos derechos humanos y nuestros derechos humanos son una lata. ¿Vieron el pianista? El pianista, cuando sale del campo de concentración, se encuentra una lata y ahí tenía su derecho, pero no se lo podía comer porque no podía abrirlo y no podía comerse los pepinillos. Tienes este derecho. ¿Cómo lo puedes hacer valer? Con un abrelatas. El juicio de amparo es tu abrelatas para abrir tu lata y poderte comer esos pepinillos. Y la forma de poder acceder a este juicio de amparo, que implica que se respeten mis derechos. Cuando una autoridad viola mis derechos, el juicio de amparo te protege contra actos del Ejecutivo, actos del Legislativo y los actos también, el amparo de legalidad, que es precisamente, los puede proteger de alguna situación que se haya resuelto en una sentencia. Todas las personas tienen acceso a este abrelatas una vez que si no tienen la posibilidad de un abogado particular, lo pueden hacer a través de Defensoría Jurídica gratuita que tiene el Poder Judicial Federal. Lucero, y en esta analogía que utilizas de la lata y del abrelatas como este instrumento que tienen, ¿dónde queda el papel de las juezas, de los jueces? Bueno, precisamente nosotros somos ese abrelatas, somos quien tiene la posibilidad, conocemos todas las herramientas para poder revisar si efectivamente estos derechos que está señalando fueron violados, efectivamente fueron violados. Resulta que este es un asunto laboral en seguridad social. Soy viuda y fui a reclamar mi pensión y me dicen que no. ¿Y por qué te dijeron que no? Porque la ley dice que únicamente cuando te casas con una persona de 50 años, señala la ley, a partir de los 50 años tienes que estar casado 6 meses. Un año, perdón. Y la generalidad es de 6 meses, pero cuando te casas con una persona mayor es de 1 año. Eso debe de estar mal en la ley, te dice la persona. Entonces, nosotros tenemos herramientas porque no agarramos la ley y digo, sí, me parece que está mal. Pues no lo agarramos así. Nosotros entendemos que aquí, ¿qué hay? Hay una categoría sospechosa. Dependiendo de la edad del difunto, va a ser necesario ver la temporalidad para que te paguen o no tu pensión. Dependiendo de eso, nosotros los llamamos categorías sospechosas. Ya sabemos qué es eso y entonces decimos, ¿qué se hace con una categoría sospechosa? Pues entonces empiezas a hacer un test, ¿no? Y analizas si la norma está justificado, este actuar de la norma, que diga, dependiendo si te casaste con alguien de 50, mayor de 50 es 1 año, menor de 50, 6 meses. Tiene una justificación constitucionalmente válida y entonces nosotros empezamos a hacer este análisis, te sientas, por eso es lo que dices, esto es vocación, porque estás metido en esa sentencia y aunque ya terminaste tu horario de trabajo, tú sigues buscando en la exposición de motivos de 1947, ¿no? A ver si ahí te dice por qué razón se hizo esta distinción. Después de eso, si pasas esa grada, sabes que vas a pasar una siguiente en la que veas si es idónea, si es necesaria y estás haciendo todo este test. ¿Cuál es el papel de las personas juzgadoras en la garantía en proteger los derechos humanos, en que nosotros sabemos pilotear el avión? En que nosotros sabemos usar perfectamente bien el bisturí para abrir y poder sacar el corazón y hacer una operación a corazón abierto. Son cuestiones técnicas y especializadas y ese es el papel que jugamos nosotros en la defensa de los derechos de las personas, que hay herramientas que se han hecho, que advertimos incluso a nivel internacional, de las que podemos tomar mano y sabemos cuál es en este asunto que me está reclamando esta distinción en este asunto, esta viuda, cuál es la herramienta que yo tengo aquí, ¿no? Entonces, no sé, un pintor tiene muchas brochas. ¿Cuál es la brocha que que es la que necesito utilizar en este momento para esta pincelada? Es técnico. Todo esto es conocimiento técnico y ese es nuestro papel ahí.
Y con esta vocación tan inspiradora que nos comparten tanto el juez Antonio Ordóñez como la jueza Lucero de Alba, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir conversando ahora de la carrera judicial. No le cambie, regresamos. Ya estamos de regreso en esta biblioteca de la Fundación Miguel Alemán con la jueza Lucero de Alba y el juez Antonio Ordóñez. Y me gustaría retomar contigo, Antonio, esto último que planteaba Lucero, el tema de lo que se requiere en términos de técnica especializada para resolver esos asuntos que llegan hasta los tribunales laborales. Porque sí se necesita una capacitación, no solamente conocer derecho interno, sino también fuentes de derecho internacional. Bueno, mira, yo creo que es muy fácil comprender cuando tenemos juicios orales, por qué las juezas y los jueces debemos de tener una alta capacitación, pero también una alta especialización. A diferencia de otros trabajos que pueden ser gubernamentales de escritorio, en los cuales muchas veces hemos oído, resulta que, no sé, en un área de economías y finanzas hay alguien que se dedica a la química y tú dices, pero ¿cómo? Estas realidades pasan en nuestro país. Ahora, imagínense a una jueza o un juez que no conozca derecho del trabajo, sino que sea quizá del derecho civil o el derecho penal, y lo pongamos un día en una audiencia como esta que te contaba hace poco, para resolver un tema de salud de una persona que llega y hace una solicitud al tribunal para que el tribunal le declare que está inválido para trabajar. ¿Cuáles serán las herramientas que tendría esa persona que juzga, que quizás sea muy buena en otras materias, pero que no conozca el derecho laboral? Aquí no va a haber la posibilidad de que te vayas detrás de tu escritorio, te allegues de asesores y que te digan quizá cómo resolver o cómo apoyarte para resolver un caso, o incluso que te pongas a buscar jurisprudencias para ver qué dice la ley, cómo se ha interpretado y resolver así un asunto. No, en nuestros casos tenemos que resolverlos en el propio instante, resolver cuestiones de si admites, desechas pruebas, cómo las preparas, cuáles mecanismos específicos para, en casos, por ejemplo, de discriminación, no volver a revictimizar a una persona. Y estos temas son tan delicados y los tienes que resolver en el propio instante con las herramientas que tú tienes, pero sobre todo con tu preparación que ya tienes previa a eso y que te ha legitimado para hacer este trabajo. Entonces, como en los juicios orales todo es al momento, al instante y sin intermediarios, pues no se puede confiar la administración de la justicia en alguien si no está debidamente calificado para ese puesto y si no lo estuviere, lo va a demostrar. Créeme que se va a ver en una audiencia que no está capacitado o capacitada para ese puesto. Hoy día tenemos la gran fortuna de que quienes acuden a nuestras audiencias nos han regalado su tiempo para evaluarnos en encuestas sencillas a través de las visitadurías judiciales y los resultados han sido mayormente favorables. Entonces, los que no lo son, tenemos áreas de oportunidad, como trabajar quizá el tiempo para resolver un asunto, el trato que se le da a las personas, educarnos a nosotras, a nosotros y también al personal que nos apoya para cada día dar un mejor servicio. Entonces, todo esto parece que es una cuestión administrativa, pero tiene que ver con tu especialización, porque no es lo mismo resolver casos administrativos, no sé, de la clausura de un negocio, a resolver el de la salud de una persona que además es un sector vulnerable porque es una trabajadora que ha sido despedida por discriminación con motivo de su embarazo o de su posparto o por incluso tener una niña o un niño bajo su cuidado con atenciones especiales y que le demandan más tiempo. Esas realidades las conocemos a través de nuestra especialización y conforme la experiencia nos los va dotando, los estudios que nosotros atendemos y que nos capacitamos pues constantemente. Parte de esos estudios de capacitarnos pues no es vivir en una burbuja. No podemos decir esto pasa aquí y esto es lo que dice mi ley y mi constitución y de momento se acabó y no te puedo dar más que lo que diga aquí. O esto incluso podrá sonar así como difícil de entender. Esto ya ha dicho mi Suprema Corte y aquí nos vamos a quedar. Creo que a nosotros nos corresponde muchas veces cuestionarnos la vigencia
de los criterios de nuestra Suprema Corte a la realidad que tenemos hoy. Parte de cuestionarnos la vigencia también es asomarnos a qué ha pasado en otros países o en otras regiones donde ya se ha tenido un sistema laboral que quizá ya tiene algunos años implementado y cómo han superado las vicisitudes que ahora tenemos nosotros. Esa parte de entender el derecho comparado, los instrumentos internacionales, es también básica para el trabajo que hacemos porque nos sirve de muestreo, de experiencia, de aprendizaje. Bueno, ¿qué está haciendo el vecino que ya tiene 80 años con lo que yo estoy haciendo para ver cómo ha superado a estos enfrentamientos que yo tengo ahorita, como lo es? ¿Qué hacer cuando viene una mujer indígena pero se está peleando con una mujer que ha sido discriminada estructuralmente porque es viuda y resulta que, bueno, se ostenta como viuda, pero nunca se divorció porque la sociedad no se lo permitía? Y tú dices, tengo dos sectores vulnerables tan importantes, uno frente al otro, y son contrapartes. ¿Qué hago para resolver aquí? Quizá mi jurisprudencia de los años 90 me diga, dáselo todo a la viuda, porque ella tenía un matrimonio. Y tú dices, bueno, pero la realidad de mi país me dice que perfectamente podía coexistir un concubinato con otra mujer. Y no quiere decir que no generara derechos, que no pudiera proteger también a este otro núcleo familiar. Y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien recientemente entre el año 2022 y 2023, si no recuerdo mal, en la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel se han estado emitiendo criterios de las nuevas realidades de los núcleos familiares, pues ya afortunadamente tengo el remedio interno. Pero si no vinieran estos criterios, entonces tendría yo que asomarme normativamente hacia cuál es la jurisprudencia de la Corte Interamericana que pudiera haber resuelto casos similares y me puede servir de apoyo. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano es parte, es jurisprudencia y además trata sobre derechos humanos. Y entonces aquí viene sobre si es orientadora por si México participó o no en este conflicto o si no lo es, pero ya eso es lo de menos. Yo ya me allegué de elementos que me van a servir para resolver mis casos, pero con una protección más amplia a las personas. Y en una realidad que hoy tenemos aquí, pero quizá ya se vivió en otro país e incluso ya fue materia de pronunciamiento internacional. Por eso es bien importante que nos capacitemos, pero pues no es una cuestión optativa, que déjame te lo digo. O sea, la Constitución a mí me obliga como juez laboral, juez constitucional, como resulte, a aplicar todos los instrumentos locales e internacionales que sean en materia de derechos humanos para proteger a las personas. O sea, no es algo que esté en mis manos decidir si sí lo hago o no lo hago. Es mi obligación. ¿Y qué punto tan relevante nos planteas, Antonio? Porque justo les quería plantear eso. ¿Dónde nace este compromiso de esta actualización constante? Y sí, por supuesto, es la misma Constitución quien mandata que se estén especializando, que tengan una preparación constante y que recurran incluso a las fuentes del derecho comparado, fuentes de derecho internacional. Y quisiera preguntarte, jueza Lucero, ¿cómo es el proceso para que finalmente ustedes culminen siendo jueces, jueza? Es decir, ¿cuál es el proceso de designación con el que actualmente llegan a estos tribunales especializados en materia de laboral? Ay, es un proceso muy bonito, muy, muy bonito. Justamente. Pero muy de mucha preparación, de mucho compromiso y muchas horas de estudio. Todo eso que acabas de decir es así, y de años, porque el proceso de selección va a durar unos 6 meses, me parece. Pero para que tú llegues a esos 6 meses requieres años de preparación. Y bueno, tiene 30 años. Hace poco escuchaba de que cuánto tiempo tenía nuestra escuela judicial. Nuestra escuela judicial tiene 45 años. Tiene 45 años que vivimos en capacitación constante. Bueno, yo no, porque no tengo esa edad, pero desde mi ingreso al Poder Judicial. El Poder Judicial tiene 45 años de capacitación y los primeros exámenes fueron en el 94. En el 94 fueron los primeros exámenes, la primera generación de jueces que salen por examen de oposición.
Los exámenes de oposición son, de verdad, son todo un reto, pero que además, sí debo decir, se disfruta. Nos enferma, nos preocupa, pero se disfruta muchísimo. Primero tenemos que pasar bueno, es que todo empieza desde que presentas tus papeles y a ver si cumples con los requisitos y sales en la primera lista. Para nosotros eran, ¿qué? 4,000 personas que ingresaban a solo ingresar papeles. Que no hayas puesto un papel que no se pudiera corroborar el dato, una situación así, hasta que llegue el día en que aparece la lista de quiénes van a presentar examen. Presentamos, me parece, éramos 2,000 personas, iban a ser solo 40 lugares en la segunda etapa, me parece, números más, números menos. Y entonces ya te dan tu fecha para la preparación, para la presentación de tu primer examen, que va a ser un cuestionario. Y ¿qué hacíamos? Bueno, además teníamos que traer ya previamente todos nuestros cursos de especialización. Teníamos el curso, ¿cómo se llamaban? Era el curso de sensibilización, ¿no? Teníamos la sensibilización, la especialización. Tiempo antes tuvimos la especialización para la laboral. La primera generación fue justo cuando cayó la pandemia. Y además, para presentar ese examen, presentamos muchísimos el examen de admisión esperando quedar en la especialidad. Y la especialidad solo era para prepararte para presentar el examen. Para presentar el examen, entonces tenemos estos filtros, que es primero las preguntas, de ahí sale la siguiente lista, porque entonces el grupo se hace más pequeño para que pases a proyecto y pases al examen con sinodales. Todo eso, la verdad, no lo puedes hacer solo. Entonces, lo haces con tu familia. ¿Cómo te digo que lo haces con tu familia? Yo recuerdo mi grupo de estudio, estuvo Juanita Fuentes, estuvo el juez Pedro, estaba Luis Felipe Rivera, Brenda, Aura, recuerdo todos, que termina siendo familia, en donde te organizas de modo que vas a terminar tus horas de trabajo para decir, vamos a juntarnos a estudiar. Recuerdo ya para el oral con el juez Pedro, era tenerlo sentado y no brinques mientras estamos hablando y enfócate, dime bien las palabras. Por eso somos una familia, ¿sabes? Porque estamos muy comprometidos. Pero yo solo te estoy contando ahorita el momento del examen. Pero ¿cómo nace todo esto? Cuando logras ingresar al Poder Judicial? Cuando yo estaba era una época de meritorios. Yo me acuerdo haber ingresado en primer lugar al juzgado segundo, a la sección penal, y éramos 3 meritorios. Eso implicaba que ibas, cumplías tu horario de trabajo completito ya con tu licenciatura, y esperabas a ver que hubiera una maternidad, una pierna rota, a ver qué sucedía para que te pudieran dar unos 15 días. Y luego pues estaba esta situación de estamos 3, ¿no? Entonces le tienes que echar muchísimas ganas para que te voltee a ver el juez y entonces te dé la oportunidad. Una vez que ya ingresas, yo tardé muchísimo en tener una base porque estuve con muchos lugares así, o sea, tenía 3 meses, luego 2 meses no, luego sí. Y todo esto dices, mientras, si se desocupa ese lugar de actuaria, hay que darle esa actuaría. Entonces, ¿qué necesitabas para la actuaría? Entrar a estudiar el curso, ¿no? A mí me tocó curso que era redacción de resoluciones actuariales. Yo tomé ese curso, tienes tu patente, estás lista para que en cualquier lugar puedas ingresar. Después dices, ya es momento de empezar a brincar y a buscarle a ser secretario, a ser secretaria, quiero una mesa. Pero para ser secretaria de una mesa tienes que ya saber proyectar. No llegas a la secretaría a proyectar, a ver, présenme un asunto y yo ya aprendo. Estás como oficial y entonces en tus tiempos libres, ¿qué es lo que pides? Vas con el secretario, hoy compañero, Antonio, no seas malito, préstame un asunto, ¿no? Y me puedes... Por eso les llamo yo que hay una familia, porque cuando tú ibas con tu compañero secretario y le decías... Yo oficial, y yo iba con mis compañeros, le decía, préstame un asunto, ¿no? Y además se comprometen a empezarte a apoyar, a decirte, va por aquí, lo tienes que estudiar así. Empiezas a proyectar y a pasar tus asuntitos para que te vea el juez y sepa que ya proyectas, para que en cuanto haya cualquier situación, seas la primera persona tomada en cuenta para ese lugar. Pero me faltó decir que también tuvimos que haber cursado el curso el curso básico para la secretaría. Es un curso precioso de todo un año, vas todas las mañanas, 2 horas a estudiar y haces familia, estás ahí todas las mañanas con tus compañeros de otros órganos jurisdiccionales y entonces también hay quien te avisa, oye, fíjate que aquí se va a desocupar uno, ven a presentar tu currículum, ven a proyectarle algo al magistrado. Así somos una familia muy bonita y así es como entras. Cuando yo entré, que yo tengo 18 años en el Poder Judicial,
Desde que yo entré tuve que presentar examen para ser actuaria, tuve que presentar examen para ser secretaria y por supuesto presenté 4 exámenes para ser jueza y quedé en el tercero. Es un extraño, ¿verdad? Presenté 4 y quedé en el tercero porque estaban al mismo tiempo el de amparo y el de laboral. Agradezco infinitamente estar en el laboral porque amo de verdad el tema de la oralidad y de la inmediación. Pero todo eso es lo que puede implicar. O sea, mientras además estás haciendo tu trabajo, estás haciendo un curso, pero además del curso le estás dando un extra para sacar un proyecto y saber que puedes seguirte capacitando para hacer absolutamente todo dentro de las funciones que te van a corresponder. Y a partir de lo que nos compartes, Lucero, te quisiera preguntar, Antonio, ¿cómo ha sido para ti este proceso? Ya Lucero nos dibujaba muy bien cómo ha sido este proceso de preparación en la carrera judicial, pero sí me gustaría que pudiéramos compartirle a nuestro público televidente lo que ha implicado, por ejemplo, también para ti, porque no es que sean designados de un día para otro, sino que ha implicado muchos años de preparación también. Pues sí, mira, sabes de que a veces me he replanteado si no llegué a ser juez muy joven, porque cuando eres jueza, te das cuenta que la responsabilidad es tan enorme, pero tan enorme, que como bien dijo el consejero Batis hace poco, no cualquiera puede ser juez. Tuviste la fortuna de pasar los filtros y de lograr una meta que tú misma o tú mismo te impusiste. Pero nada de eso se compara hasta el primer día que estás sentado en ese escritorio, tomas tu pluma y tienes que tomar la primera decisión, firmarla. Es una sensación muy importante, es muy relevante, te genera muchos miedos, te genera muchas satisfacciones, pero te das cuenta ahí de todo lo que has avanzado para poder estar en ese momento y tomar la primera decisión, tú solo o tú sola y con la responsabilidad que medita el cargo. Mira, decía yo, a veces me lo he replanteado porque uno en llamarle una vieja escuela, uno pensaba jueza o juez y pensabas en un viejito. Así tal cual, porque así lo veías en la tele, así lo veías en los libros, así lo veías en los juzgados, y es una imagen, un estereotipo que tú te creas y así lo percibes incluso para ti mismo, o para ti misma. Entonces, cuando ya te das cuenta del nivel de preparación, dices, bueno, entonces llegué a ser juez joven porque también empecé mi preparación muy joven, tuve esa fortuna. Igual que Lucero, yo creo que entramos más o menos igual. Yo tengo 17 años y poco en el Poder Judicial Federal y entré también de meritorio. ¿Qué significa esto para quienes no estén familiarizados con la palabra? Significa ir a hacer méritos a una oficina sin que te paguen. Y generalmente el trabajo que te van a dar no va a ser el más bonito. O sea, no te van a poner ahí a proyectar, a tomar decisiones, ¿no? Como uno cree, pues no. Te vas a sacar copias, vas a coser expedientes, vas a ponerles cinta adhesiva a los expedientes en las orillas para que no se doblen. Pero todo eso te forma tanto que cuando eres jueza o juez, tú le puedes decir a la persona que va empezando y te ves reflejado en él o en ella y le dices, mira, ven, te voy a enseñar. Esto se hace así, esto se hace así, no me lo pases así descosturado porque se hace así. Y realmente se valora mucho por el personal cuando tu titular tiene esa disponibilidad de enseñarte, pero además tú ves que sabe lo más básico, que es mira, Erika, hasta cómo se ponen los expedientes en la copiadora para que salgan parejas las copias de los dos lados. Si sabes hacer eso y lo puedes enseñar, lo puedes transmitir, al menos al interior la gente te va a ver como un ejemplo a seguir y una persona que inspira confianza para hacer su trabajo. Lamentablemente, porque digo al menos, lamentablemente esto no lo alcanza a percibir la sociedad en general, pero a veces, y aquí Lucero es un ejemplo de ello, las visitas guiadas a los tribunales pueden enseñar eso y pueden aprender o percibir cómo hacemos el trabajo día a día, y ahí también la sociedad se podrá dar cuenta de que para llegar a ser jueza o juez, tú has pasado por una formación, porque si te fijas no me estoy enfocando en lo académico, porque a veces pecamos de decir, mira, es que yo hice esta maestría, esta licenciatura, esta especialidad. No, vámonos a lo operativo.
¿Por qué sabes cómo funciona un juzgado? ¿Porque eres doctor en derecho? No. ¿Sabes cómo funciona un juzgado? Porque has estado desde sus cimientos, lo que significa tocar la puerta, saber si te reciben, si no te reciben, ver a qué horas tiene que empezar una oficialidad de partes, porque no empieza a las 9, sino a las 8:30, porque a las 9 ya tienes que estar lista o listo para recibir las promociones, saber que esas promociones se tienen que digitalizar, un sistema las tiene que procesar y después pasar unos flujos electrónicos entre personas. Después eso, tú lo tienes que mecanografiar. Sabes que eso en algún momento va a tener un proceso de firma, de corrección, después de integración a un expediente. Entonces, nada de esto tiene que ver con los conocimientos académicos, pero sí tiene que ver con mucho trabajo, con mucha, vocación. Tiene que ver con todo esto que te digo, sin entrar en tecnicismos, no es otra cosa más que la carrera judicial. Empezar desde abajo, saber lo que cuesta costurar un expediente, te permite a ti como juez no estar diciendo, ¿qué pasó con el trabajo que pedí? Ya está, porque si no sabes cuánto tiempo toma hacer un acuerdo, imprimirlo, costurarlo, reponer el hilo que ya se trozó, sacar las copias, preparárselas a los actuarios o las actuarias, sus copias de traslado, que son lo que le van a notificar a las partes. Si tú como jueza o juez no sabes lo que significa eso porque no pasaste por esta carrera judicial, quizá el desempeño va a ser muy distinto a quienes son juezas y jueces de carrera judicial, porque sabemos lo que significa todo y le damos el valor que corresponde al trabajo de la compañera, del compañero, de la que nos apoya con el aseo, de la que nos apoya con recibir las promociones, de quien va y se asolea a las calles y anda ahí librando los choques y con el tránsito y con el policía porque se Y los estacionó perros. aquí, con los perros y llega bien cansado a la oficina. Sabemos lo que es eso. Entonces todo esto te dan herramientas operativas, una experiencia inigualable y muy bonita para que cuando ya con tus conocimientos puedas pasar estos filtros y logres ser algún día titular de un órgano jurisdiccional, tú tengas estas herramientas de saber llevar a cabo la función con la experiencia que el cargo lo amerita. Y no son grados académicos, de verdad que no. Ayudan, pero no son todo. Esto sí, es un complemento, tanta experiencia como la otra. Y esto también nos permite, cuando estamos frente a la sociedad, decirles, a ver, mira, lo que hacemos acá es esto, 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 esto. Cosa que difícilmente se pudiera lograr si hoy día yo encuentro a una persona muy preparada, muy, muy preparada en su área y con muchos grados académicos, pero que es muy popular. Y le digo, bueno, a partir de mañana, gracias a tu popularidad o a tus, pues, conexiones políticas, vas a dirigir este órgano jurisdiccional. Vamos a retirar a Antonio, ahora te ponemos a ti. Va a ser un trabajo muy complejo. ¿Y quién lo va a pagar? Yo. Yo me podré dedicar a otra cosa, pero lo va a pagar estas personas que están en los expedientes. Donde yo te decía ahorita, yo aquí veo al trabajador inválido, a la trabajadora embarazada, a aquella que está pidiendo su pensión, porque tengo esa experiencia y me he preparado para ello. Pero a lo mejor si llega otra persona, quizá no lo vea con los mismos ojos. No voy a decir que no puede, nada más que quizá va a ser distinto. Y qué importante lo que nos planteas, Antonio, porque de forma muy pedagógica y además humana nos permites ver a las personas juzgadoras, a las historias de vida que hay en estos expedientes y de los riesgos que habría en una elección popular. Se nos acaba el tiempo, pero sí quisiera que nos pudieran compartir una última reflexión respecto a ¿cuál es el riesgo de que ahora haya esta elección popular que sea no a través de los méritos, sino a través del voto popular? Quizá si una persona es impuesta por un poder fáctico o un poder político o un poder de la unión distinto al poder judicial, sus intereses puedan estar comprometidos y no van a ser necesariamente con la Constitución o con la ley. Esto es, yo pongo el ejemplo de lo laboral y es una realidad en México.
¿quién tendría más posibilidades de que le posicionen poderes fácticos para representar sus intereses? ¿Quien defiende al sector vulnerable, que son las y los trabajadores, o quien defiende a los patrones y a las instituciones de gobierno? La respuesta creo que va implícita, ¿no? ¿Quién tiene más poder para lograrlo, poner en las urnas a un perfil que se acorde a sus intereses? Lamentablemente, si llega en las urnas una persona con este perfil, se va a deber a quien le puso las urnas y sus resoluciones no van a ser necesariamente las más favorables hacia el otro sector, porque no llegó por ellos, llegó por estos otros. Entonces ahí está la evidencia cuando tú llegas por concursos y por méritos propios a cuando tú llegas por impulso, promoción de un poder fáctico o de un poder político. Eso creo que está en riesgo y se le llama independencia judicial, que no es hacer lo que nosotros queramos, es debernos nosotros solamente a la ley y a la Constitución y no a nadie externo que pueden ser estos poderes. ¿Verdad? Por tu parte, Lucero, una reflexión sobre elección popular e independencia judicial. Pues me preocupa mucho el tema de la politización de la justicia. Eso es a lo que nos podría llevar. Y pues la politización de la justicia, y también veo un riesgo, sí, un posible riesgo en que si nos ha costado 30 años llevar perfiles que sepamos que puedan comprender, porque hemos platicado de las herramientas, de los abrelatas, tenemos que aprender temas de valoración probatoria y sobre eso sí entiendo total el punto que dice Antonio de yo llegué, me acuerdo el primer día en Tlaxcala y así se costura, vamos a costurar, había que saber desde costurar y saber los tiempos y comprender todo esto, pero se suma el tema administrativo que también debes de comprender y se suman las capacidades técnicas que puedas tener en todo el proceso para medidas cautelares que la materia laboral no lo tenía, y creo que ese es un gran ejemplo. Si pensamos que la materia laboral estaba, lo gestionaba el Ejecutivo, no había las medidas cautelares que hoy tenemos. La valoración probatoria no tenía los estándares que hoy se manejan, ¿no? Los razonamientos de constitucionalidad que hoy se están manejando en la materia laboral, y es un cambio de los 4 años para acá. Hablamos de 30 años de jueces que han sido electos por carrera, 4 que se cambió del Ejecutivo al Judicial, la materia laboral, y se puede ver pues esto que se ha podido avanzar y que de verdad las personas justiciables sí lo agradecen. Yo quisiera aprovechar ahorita que es nuestro último momento para invitar de verdad a todas las personas que nos ven. Los juicios laborales son públicos en términos del 720 de la Ley Federal del Trabajo. Pueden entrar a nuestras audiencias. Por favor, asistan. De verdad, no más allá de que es una experiencia preciosa poder vivir una audiencia en vivo, conozcan nuestro trabajo. En una ocasión, en una clase, me decía una alumna, dijo, es que el Poder Judicial es corrupto. Yo le dije, perfecto, dime qué sentencia mía has leído y por qué está mal, porque soy corrupta. Si no nos conocen, pues entonces nos somos víctimas de fake news. Es una invitación, por favor, acompáñenos, conózcanos y pues nada, muchas gracias. Y con estas importantes reflexiones y esta invitación, yo les agradezco que nos hayan acompañado en esta grabación especial. Juez Ordóñez, muchas gracias. Jueza Lucero de Alba, muchas gracias también. Gracias por la invitación. Y a usted muchas gracias por su amable atención. Hasta la próxima.